La pandemia por COVID-19 no ha terminado. La segunda pandemia que enfrenta el mundo en el siglo XXI tendría una nueva amenaza, la variante XE. Los virus recombinantes van a ser una nueva etapa que la pandemia va a estar presentando. Sin embargo, ¿cuáles son los síntomas de la variante XE? En una reciente publicación dada este 6 de abril 2022, un grupo de expertos estarían indicando cuáles serían los síntomas de esta nueva variante y lo más importante que debemos conocer sobre ella. En este video vamos a compartir esta publicación y sobre todo dar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación dada este 6 de abril 2022, en donde un grupo de expertos estarían identificando cuáles serían los síntomas más frecuentes de la nueva variante del coronavirus, el virus recombinante XE, una situación importante a tomar en cuenta. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante es tomar en cuenta que la pandemia no ha terminado, pese a que gran parte de los gobiernos a partir de febrero 2022 habrían tomado decisiones de ya no estar haciendo pruebas de diagnóstico y sobre todo de ya no tener restricciones frente a la pandemia. Sin embargo, el director general de la Organización Mundial de la Salud habría indicado que esto es un grave error. Ante ello, una nueva amenaza estaría presente. El mundo ya estaría dentro de una quinta ola global de COVID-19, donde BA.2 es la variante dominante, una subvariante de Omicron. Sin embargo, las alertas han empezado a sonar a partir de este 1 de abril 2022, en donde la Organización Mundial de la Salud habría reconocido la nueva variante del coronavirus, el virus recombinante XE. Es muy importante entender que la pandemia estaría enfrentando una nueva etapa. En el 2020, a finales de 2020, se conocía que el virus tenía la característica de poder generar variantes. A partir de ese momento, el 31 de mayo, las variantes del coronavirus fueron descritas como variantes de preocupación o variantes de interés. Sin embargo, para el 2022, tenemos nosotros otra propiedad que el virus tendría: los virus recombinantes. Hasta el momento se han descrito algunas combinaciones entre variantes y subvariantes. Las más conocidas serían la combinación entre Delta y Omicron, que estaría dando para algunos expertos en la denominación de la variante Deltacron, teniendo dos subtipos, XD y XF, en donde XD sería la combinación entre la subvariante de Delta, AY.4, con la subvariante de Omicron, BA.1, y donde XF sería la combinación de la variante Delta con una subvariante de Omicron, BA.1.1. Sin embargo, existiría una combinación que sería más peligrosa, y esta es la variante XE, en donde se formaría por la unión entre las subvariantes de Omicron BA.1 y BA.2. ¿Cuáles son los síntomas de esta variante nueva? Según el reporte que fue dado este 6 de abril 2022, se identificaría en primer lugar que la variante XE sería 10% más contagiosa que la variante BA.2, lo que le daría la capacidad de ser hasta el momento el agente patógeno más infeccioso. Los síntomas que han reportado un grupo de expertos en Reino Unido serían sobre todo 4 a tomar en cuenta: tos, fatiga, congestión y escurrimiento nasal. 4 síntomas hasta el momento detectados con la nueva variante del coronavirus XE. Es importante mencionar que hasta el momento ya en Reino Unido se han descrito más de 600 casos de esta variante y sigue avanzando los casos. Es muy importante también considerar que ante un paciente con tos, con fatiga, congestión y escurrimiento nasal, un diagnóstico probable es de que sea la nueva variante del coronavirus XE. Cabe recalcar que hasta el momento no se ha reportado mayor letalidad en esta nueva variante del coronavirus. Sin embargo, lo que sí se estaría viendo es que la vacunación no ofrecería la protección que hasta el momento se ha estado registrando. Es muy importante que Reino Unido al momento está viviendo un nuevo rebrote de casos y la subvariante BA.2 con
el virus híbrido XC serían los responsables de ello. La pandemia no ha terminado y nosotros tenemos que tomar en cuenta esta información. Es muy importante conocer que XC va a ser una nueva forma de que el virus va a afectar a las personas. Ya en algunas publicaciones se menciona que podría volver a inicios de la pandemia como se registró en el 2020. Todavía eso falta por definir. Lo que sí se sabe hasta el momento es de que BA.2 y XC serían actualmente los agentes patógenos que estarían causando el incremento de casos, no solo en Reino Unido, sino sobre todo en China. China también ha registrado al virus híbrido recombinante XC. Y esta es una de las razones por la cual a nivel del país asiático el incremento de casos se estaría registrando, pese a tener políticas bastante estrictas como la política COVID-0, en la cual las medidas de protección y las medidas de aislamiento son bastante rígidas. Y pese a ello el incremento de casos se está notificando. Lo que preocupa a las autoridades y sobre todo a la Organización Mundial de la Salud es qué es lo que vendrá o qué es lo que pasará en los países donde no se aplica esta política. Si en un país donde se aplica una política estricta, la tasa de contagios y de infecciones es masiva, ¿qué es lo que vendría en países donde no tienen esta política adoptada? Lamentablemente, las estimaciones informarían que se vería una gran ola de contagios. BA.2 y el virus recombinante XC serían las dos amenazas actuales que tiene la pandemia por el coronavirus. Es muy importante tomar en cuenta que el tener las características de la subvariante BA.1 y BA.2 a este nuevo virus recombinante XC le daría esa capacidad de poder evadir la respuesta inmunitaria y sobre todo tener una mayor capacidad de infecciones. Los expertos todavía están preocupados por nuevas combinaciones que podrían presentarse. Una de ellas sería una combinación entre la subvariante más agresiva de Delta, que se conocería como la subvariante AY4.2, con la subvariante de Omicron más contagiosa, que sería BA.2. Un virus recombinante entre AY4.2 y la subvariante de Omicron BA.2 sería bastante peligroso, porque no solo tendría la capacidad de mayor infección, sino también la capacidad de causar mayor daño. Es muy importante que la nueva etapa que está enfrentando la pandemia por el coronavirus son los virus recombinantes. Y es importante también mencionar que este virus recombinante habría aparecido en Reino Unido. Sus registros se dan el 19 de enero 2022. Situación en donde Reino Unido, al eliminar las medidas de restricción, habría conllevado a que las personas estén en contacto con personas contagiadas y ello conlleve a que el virus pueda coinfectar a personas y generar virus recombinantes. Es una situación que ya se venía mencionando, que las decisiones que tomen los países no solo van a afectar a su territorio, lamentablemente van a afectar al mundo entero. Y es por ello que las medidas que se están tomando en los países deben estar reguladas. La Organización Mundial de la Salud ha indicado claramente que estas nuevas medidas no están acorde con la pandemia y conllevaría a nuevas olas de contagio. Un punto preocupante que podría venir no solo es de que sean nuevas olas de contagio, sino nuevas variantes mucho más agresivas. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información reciente. Este 6 de abril 2022, un grupo de expertos estaría identificando cuáles son los síntomas de la nueva variante del coronavirus, conocido como el virus recombinante XC. XC es un virus recombinante entre las subvariantes de Omicron BA.1 y BA.2. Actualmente esta nueva versión del virus estaría avanzando, se ha localizado en Reino Unido, fue descrito el 19 de enero 2022, sin embargo ya estaría en otros países como China, como Israel, como España y probablemente también ya se encuentra en Estados Unidos. Es muy importante que los síntomas que han descrito los científicos serían tos, fatiga, congestión y escurrimiento nasal. 4 síntomas importantes a tomar en cuenta y que ante un paciente que tenga estas molestias y ante pleno avance de esta nueva versión del virus, es muy importante tomar en cuenta este diagnóstico. XC va a ser una situación que complica la pandemia
que ya estaría enfrentando una quinta ola global. BA.2 y el virus recombinante XE son los problemas actuales de la pandemia. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender las mismas. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.